Hola, soy Miguel Zapata Ferreira, profesor de literatura, cultura, lengua. Hoy voy a hacerles un análisis de la letra de la canción La custodia de Vadillo del cantautor Rafael Escalona. Voy a hacer este análisis basándome en varios puntos. Voy a analizar primero el sarcasmo, luego los objetos perdidos según se los menciona en la canción. Tercero, el anticlericalismo de la canción. Cuarto, las amenazas al sistema judicial. Cinco, un tema muy de la cultura católica y de esa época también, el resguardo y cuidado de los íconos de la iglesia. Sexto, personajes nombrados. Séptimo, las referencias a otros autores que han hablado sobre este tema. Y por último, y muy probablemente voy a tener que referirme a este último punto, el punto 8, la realidad y el mito, y los mitos que hacen realidades. Voy a empezar en realidad por las referencias, el punto 7. Si están interesados en conocer un poco más sobre el contexto de la canción, el contexto histórico, hay un libro excelente de Consuelo Araujo Noguera titulado Escalona, el hombre y el mito, que se publica en Bogotá, Planeta Editorial, en 1998. También la periodista Lina Robles Luján ha escrito sobre el tema en el Heraldo de Barranquilla el 28 de septiembre de 2014. También el famoso Daniel Samper Pisano desde Madrid ha contestado preguntas sobre la supuesta pérdida de la custodia, etc. Y hay también otros textos, otras referencias que buscar, pero estas quizás son más fáciles, más sencillas y excelente, la de Consuelo Araujo Noguera, ya fallecida. Bien, hablemos primero del sarcasmo de esta canción. El autor menciona en algún momento que alguien que él conoce que se llama Luis Enrique Maya, o a veces lo llama Enrique Maya, se robó, o en realidad no se robó, tomó prestado un cáliz y sin embargo lo mandaron a prisión, pero por un crimen que supuestamente es mayor la pérdida o el cambio de la custodia. Por ese delito nadie está en prisión, ni siquiera se han atrevido a señalar quiénes son los culpables, aunque las personas del pueblo saben quién pudo ser el que cambió o se robó la custodia. Así que hay un sentido sarcástico en el que la ley parece que juzga o investiga a algunos criminales, pero a otros no. Específicamente, se investiga y se lleva a prisión a Enrique Maya, Luis Enrique Maya,
pero a los autores del crimen, de la custodia, no se les hace absolutamente nada, ni se los atreve a señalar. Así que para mirar estas cosas y los siguientes temas, vamos a mirar un poco la letra de la canción. La canción dice, me han dicho que el pueblo de Vadillo se ha puesto de malas porque su reliquia le quieren cambiar. Es decir, la canción se va a referir a unos hechos lamentables que tienen que ver con el cambio de las reliquias de la iglesia del pueblo. El primer caso que se presenta fue el de un San Antonio. Y en el caso de la pérdida o extravío de ese San Antonio, está involucrado Luis Enrique Maya. Es el que traté en el punto 1 sobre el sarcasmo. Pero la canción no se va a enfocar en el extravío o la toma prestada de ese San Antonio, sino que se va a enfocar en una cosa muy distinta. Y esa cosa distinta es la custodia de Vadillo. En la casa de Gregorio bien segura estaba una reliquia del pueblo tipo colonial. Esta oración hace referencia a que en algunos sitios, en algunos pueblos, en el pasado, es posible que todavía continúe esta práctica cultural de guardar algunos de los íconos de la iglesia en casas de personas importantes del pueblo. A veces era lo contrario. Una familia distinguida tenía algunos objetos que luego se los prestaba a la iglesia para las ceremonias, las procesiones, la Semana Santa. En este caso, la historia se origina en casa de Gregorio, donde estaba guardada la custodia. ¿Cómo era esa custodia? Era una custodia bien grande y pesada. Hice otros videos donde les muestro cómo es una custodia, cómo evoluciona, etcétera. Así que no voy a hablar de ese caso. Ahora quieren cambiar esa custodia por una que es mucho más ligera, más liviana. Se la llevaron, la custodia ya se perdió. Aquí enseguida se inicia el comentario anticlerical. Lo que pasa es que la tiene un ratero honrado. Lo que ocurre es que un honrado se la robó. Esta oración hace referencia a que se está señalando de haber robado o cambiado la custodia a un sacerdote. Ese sacerdote en realidad es mencionado en el texto de Noguera, y ese sacerdote se llama Lorenzo de Arboraya, que fue nombrado párroco de esa iglesia en 1958. Bien, parece que las habladurías acerca de que se había perdido el pueblo de la custodia en el pueblo de Vadillo fueron tomadas como calumnia, pero dice el autor, no son calumnias. El pueblo presentó sus argumentos, y es que la custodia que trajeron no tiene el mismo tamaño, no pesa lo mismo, entonces no tiene el mismo color, entonces sí, definitivamente la cambiaron. En la historia, no de la canción, sino del pueblo, el sacerdote dice que el cáliz, que fue lo que él mandó a
reparar en una orfebrería en Bogotá. Estaba extraviado por algún tiempo, por demora del correo, pero luego regresó. Y las personas empezaron a decir que no pesaba lo mismo, no era de oro, era completamente distinto o distinto del que se tenía en la iglesia. Así que en el texto de la canción se toman como ciertos los argumentos del pueblo y continúa esta crítica anticlerical cuando se dice, parece que el inspector como que tuvo miedo de proceder en ese caso porque todavía no ha dicho quién es el ratero. Es decir, que además de la crítica a los miembros de la iglesia, autores señalados del crimen, también se habla de las amenazas a la justicia. El pueblo no cree en la posibilidad del inspector del pueblo, que también ha sido identificado como José María Daza, porque hay presiones. Esas presiones vienen desde muy alto y vienen pues supuestamente de la iglesia, que tiene mucho poder y por lo tanto el inspector no se atreve, está amenazado, no se siente cómodo para llevar a cabo su plan de justicia. Luego continúa el autor diciendo algunos nombres que no parecen tener mucha coherencia con el texto de la canción. Seguramente que no fui yo el autor a Escalona, tampoco fue Alfonso López, ni tampoco Pedro Castro. Estos nombres muy probablemente son conocidos. Alfonso López puede referirse al que fuera más adelante de la publicación de la canción, Alfonso López Michelsen, presidente de Colombia. Y también Pedro Castro fue senador de la República, muy conocido en Valledupar, en el pueblo de Vadillo, y parece que muy bien recibido, amado por el pueblo, como así se lo recoge en varias canciones que le hacen homenaje. Quiero decir que estos nombres que son mencionados, pues no parecen o no hay ningún desarrollo de que ellos puedan estar implicados en el robo y son mencionados de una manera un poco inconexa en la canción. Muy probablemente la idea que es propia de algunas canciones vallenatas en las que nombran a personas para darles un reconocimiento. Bien, en este caso tampoco se puede acusar a Enrique Maya, la persona que se había mencionado al principio. Y esto nos retrae al problema del sarcasmo de la canción. Ahora no van a decir que Enrique Maya fue el que se robó o el que cambió la custodia. Y tampoco van a decir que fue ningún vallenato, ninguno de nosotros en el pueblo. Continúa la idea del sarcasmo. Al pobre de Enrique Maya lo pusieron preso solamente porque había tomado prestado un San Antonio. Es decir, ahora nos damos cuenta de que en la canción se está hablando de tres objetos perdidos. Uno es el central, la custodia. Dos, se extravió un San Antonio que es utilizado también en las ceremonias religiosas, muy probablemente también conservado en casas en el pueblo. Y luego también se menciona un cáliz.
no fue Enrique Maya, aunque a él lo pusieron preso, no se puede relacionar con el robo de la custodia. Y al que se ha robado el cáliz, nada le han hecho. Claro, porque eso fue un robo de los curas, de los sacerdotes. Así que ahora el tercer elemento que se menciona, como lo dije hace un rato, es el cáliz. Ya he explicado en otro video que todas estas habladurías, todos los rumores se iniciaron muy probablemente por la desaparición temporal de un cáliz. Y la canción está construida alrededor de la pérdida de la custodia, pero muy hacia el final de la canción y de una manera que no permite el desarrollo de la idea, nos mencionan que el que se ha robado el cáliz, nada le han hecho. Así que son tres los objetos perdidos que son mencionados directamente en la canción, aunque solamente a uno se le presta atención central. Luego, el texto continúa con que al compadre con la guerra, cuando tenga fiesta, van a pedirle que revise a todas las personas, a toda la concurrencia, y además que se arme, que vaya con una 45, que se pare a la puerta de la iglesia para revisar del cura hacia abajo, es decir, no solamente el sacerdote, sino todas las personas del pueblo. Aquí también hay una cierta incongruencia de la canción y por eso les pongo abajo primero una imagen de la iglesia del pueblo de Vadillo y luego una custodia. Esta, por supuesto, no es la custodia de la que se podría hablar en la canción, sino que esta custodia fue regalada, si no me equivoco, en el año 1993 para conmemorar al pueblo, hacer un homenaje a la canción, a la historia que ha hecho famosa a esa región, y así que esa obviamente no es la custodia. Pero lo que quiero decir es que la custodia, el ostensorio, no es una cosa pequeña que se pueda fácilmente llevar uno en un bolsillo del pantalón, en una cartera de una señora, sino que por ser un objeto de decoración, por ser un objeto para mostrar la hostia, es grande, 20 centímetros, 50, 75, 2 metros en algunos casos. No es fácil que una persona se lleve de la misa escondida una custodia. Así que encuentro yo que hay un poco de imprecisión en el texto de la canción cuando le piden al compadre Coleguerra que se ponga con una 45 a revisar a las personas para que no se lleven la custodia, porque no es fácil llevarse una custodia con uno. No es un objeto que se pueda fácilmente esconder. Bueno, ese es el análisis textual de esta canción. Creo que está bien clara la idea de que la canción se mueve dentro del sarcasmo en el sentido de que a unas personas posiblemente del pueblo que no tienen tanto prestigio se los acusa, se los encarcela por un delito menor, pero a las personas que cometen un crimen mayor no se les hace nada. ¿Por qué? Porque son personas muy importantes, muy prestantes. Este punto del sarcasmo está relacionado con el anticlericalismo. Como dije, porque se acusa de una manera más bien directa que los autores o el autor de ese cambio, de ese robo, fue el sacerdote de la iglesia. Y en ningún momento se puede dudar de, por ejemplo,
de Luis Enrique Maya, ni tampoco se puede dudar de Gregorio, que era quien tenía los objetos de la iglesia bien seguros, los resguardaba. No, de ellos no se puede dudar, pero sí se puede dudar de algún miembro de la iglesia. También hice referencias a los personajes que han sido nombrados en este texto. Y también dije que se hace de una manera más bien inconexa. Nadie ha acusado al autor de haberse robado la custodia. Creo que nadie se atrevería a acusar a Alfonso López Michelsen, futuro presidente de Colombia, de haberse robado la custodia, ni tampoco al senador Pedro Castro, tan conocido en Cesar y tan amado por el pueblo. Así que eso es todo por los puntos hasta el punto 7. Voy a hacer otro video donde me refiero al punto 8, realidad y mito, mito que hacen realidades. Hasta el siguiente video.